Bueno, buenos días. Un placer saludarlos nuevamente en este, como siempre, un día cualquiera en cualquier lugar, con Oscar Floriani, mi compañero de tertulias, y hoy con un invitado especial, John Magdaleno, que nos hizo el honor de dedicarnos un tiempo para conversar sobre temas agradables. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Pablo, un gran abrazo y un gran abrazo a nuestro excelente invitado, como dirían por ahí, invitado de lujo. Hoy estamos, Pablo, por cierto, y John, estamos inaugurando contigo a YouTube, una nueva etapa de YouTube en Como Siempre. Así es. Bueno, hoy tenemos el placer de tener como invitado a John Magdaleno. John Magdaleno es un politólogo venezolano, egresado en la Universidad Central de Venezuela. Ha cumplido voy a tratar de resumir ese extenso currículum. Ha tenido tres actividades fundamentales como docente, como investigador y también como consultor. Le ha tocado trabajar con empresas privadas, con sectores de gobierno, municipales. Tiene una amplia experiencia en el área de la consultoría y como investigador también tiene diversas publicaciones, incluso publicaciones que han tenido incidencia muy importante en el mundo académico, no solo venezolano, sino también de Estados Unidos y de España. Eh, John ha estado en áreas como la parte empírica analítica, toda la parte de las estadísticas, en la sociología política, comunicaciones, en fin, ha tenido allí un vasto y variopinto terreno de investigación. Pero hoy lo invitamos porque creo que en eso fue también John muy visionario. Tomó un tema muy importante que es el tema de las transiciones políticas. Y sobre eso vamos a conversar hoy con John Magdaleno. John, ¿cómo estás? Hola Oscar, hola Paolo, muchísimas gracias por la gentil invitación y a su orden, desde luego, como siempre. Excelente, listo. El objetivo es generar una conversación amena, pero a la vez profunda, sobre la inevitable transición política en Venezuela. Y las inquietudes más relevantes creo que no es quién gobierna o cuáles son los intereses reales que pueda tener Estados Unidos después de la acción tomada el 3 de enero, sino más bien el verdadero tema es la reconstrucción institucional, el modelo económico, la convivencia social y, por supuesto, el compromiso ético que el país tiene. De manera que sobre ese enfoque vamos a aprovechar a John Magdaleno para poder tener pues su impresión respecto a esto. Yo te inicio preguntándote qué significa una transición y especialmente en Venezuela. ¿Es un cambio de gobierno? ¿Es un cambio de sistema? ¿Es un cambio de cultura? ¿Cómo lo ves? Bueno, Paolo, una transición, y parece bastante bien descrito en la literatura especializada, una transición es un cambio de régimen político, es decir, un intervalo que se extiende entre un régimen político y otro, y aquí yo estoy utilizando una definición, la segunda, del intervalo de tiempo que se extiende entre un régimen político y otro. No quiero ponerme demasiado académico, pero sí vale la pena rastrear algunas fuentes que son fundamentales, utilizando la definición de Guillermo O'Donnell y Philip Schmitter en un legendario libro, por cierto, la edición más vendida de Woodrow Wilson Center del año 86, Transitions from Authoritarian Rule, en particular el tomo, el conocido Green Book, que se llama Conclusiones Tentativas, después de haber examinado durante 4 tomos perspectivas comparadas y en concreto 14 casos. Así que arranco esta respuesta refiriéndome a una materia de tu pregunta o de tu introducción a nuestra conversación. Ninguna transición es inevitable. Esa es la primera cosa que hay que tener en mente, porque transiciones son procesos altamente inciertos, complejos, contingentes, que incluso presentándose el inicio de una transición, no hay garantía de un destino, de un destino final feliz. Vamos, todo el mundo, dado que la democracia se volvió en la forma política hegemónica, por lo menos normativa o axiológicamente en el mundo, todo el mundo desea la democracia, salvo aquellas culturas que no la creen necesaria. Estoy hablando obviamente de culturas teocráticas, donde la monarquía todavía goza de legitimación sociopolítica.
Correcto, Ni hablar de los sultanatos, en donde hay lugares en el Medio Oriente en donde gozan de legitimidad popular, no por la vía de una elección, obviamente, sino legitimación cultural, a esto me refiero. correcto. Pero en la gran mayoría del mundo la democracia es una conquista, vamos a decir así, civilizatoria, pero no es inevitable que lleguemos a ella. Ya. Quiero decir, en cualquier parte del mundo no es inevitable que lleguemos. Ah, obviamente en Venezuela es imprescindible, en mi opinión, más que deseable, pero no es inevitable. Es decir, una transición comporta estos rasgos fundamentales de la definición. Tiene que producirse un cambio de las reglas de juego y de las prácticas informales que definen quiénes son los que toman decisiones y cómo las toman. Es decir, no basta con que cambie el sistema económico, no basta con que cambien incluso los actores políticos si no hay un cambio de reglas de juego, que son los que permiten saber cómo acceden al poder determinadas fuerzas y líderes y cómo toman decisiones. Entonces, esto es lo que comporta obviamente la expresión transición. O sea, John, te interrumpo para lo siguiente. Gracias por aclararlo. O sea, en tu opinión, y creo que es válido, lo que es inevitable es el proceso político. Ahora, que sea una transición o no es otra cosa. Claro, Pero, claro. Y hay muchas, como lo digo porque es que se ha puesto de moda sí, en Venezuela en particular sugerir la idea de que hay procesos que son inevitables, que incluso históricamente son inevitables. No hay nada inevitable en la historia, nada, y menos en la historia política, nada, nada Así es es. inevitable. John, tú has señalado, sí, uno percibe que cuando hablamos de transición estamos hablando de una transición de un régimen, vamos a llamarlo autoritario, con ciertas características, pero en definitiva estamos hablando de transiciones hacia la democracia. De todas maneras, te pregunto, ¿este enfoque también es válido y también hay investigaciones y seguimientos a fenómenos, digamos, te pregunto que tú conozcas a la inversa, es decir, transiciones que hayan llevado a un régimen autoritario o de otras características? Sí, claro, y está muy bien documentado. En Venezuela se produjo una autocratización que no es otra cosa que una transición a la autocracia. Ujú. Tan pronto llegas al poder, e incluso después de la aprobación de la Constitución del año 99 se aceleró la marcha en la dirección de una autocracia. Y en 2002 ya existen los tornos esenciales de una autocracia, un régimen autoritario como le llamaba Juan. Pero hay muchísimos casos en el mundo, muchísimos, muchísimos. Incluso casos de transiciones que se inician con la perspectiva o la expectativa de que concluyan en una democracia, pues muchos de ellos, con exactitud, la mayoría, ya hablaremos de algunos numeritos que se han investigado en perspectiva comparada, la mayoría termina en un régimen no democrático, típicamente en una autocracia o en un autoritarismo. La forma política no democrática dominante en el siglo XX y en el XXI es la autocracia, no es monarquía. ya. Por cierto, ahora también se ha puesto de moda una vieja expresión, la tiranía. Como la tiranía existe de los tiempos de la Grecia antigua, en Roma, etcétera. Obviamente la Roma postimperial, pero efectivamente son muchos los casos de transiciones a la autocracia y pongo el ejemplo venezolano porque lo hemos vivido en carne propia. Claro. Una pregunta Ciertamente. en ese sentido. Hablando de transiciones históricas como la de España, la de Chile, la de Sudáfrica, la de Europa del Este, por ejemplo, ¿hay algunos elementos que puedan servir de similitud? El caso venezolano es muy atípico. Es decir, ¿cómo insertar esto en la historia, en los antecedentes, un poco de lo que significa ese concepto político? Bueno, Pablo, esa precisamente ha sido la materia a la que me he dedicado a investigar, a la que he destinado pues 12 años de vida académica y profesional. Porque intuitivamente mucha gente dice, bueno, es que todo caso es peculiar, particular, muy contingente y por tanto no cabe la comparación con otros. Y este es un error frecuente que impide, a mi modo de ver, avanzar en una mejor comprensión de este proceso o de este tipo de procesos. Vamos a poner un sencillo didáctico para los amigos que nos ven y escuchan. Peras y manzanas son comparables. Teóricamente no, al Pues principio.
Pues la respuesta que ofrecía el maestro Giovanni Sartori, uno de los fundadores de la disciplina a nivel internacional, es que para declararlos incomparables, Comparable. cito texto a Sartori, hemos debido en algún momento compararlos. Así Es es. decir, cuando peras y manzanas no son comparables, examinemos rápidamente la operación intuitiva que se formula. No son comparables porque en su forma difieren, es decir, tienen diferencias. No son comparables porque concretamente en el caso de una manzana roja y una pera verde, pues obviamente ahí hay otra propiedad en la que tienen diferencias. Pero el que forma esta afirmación parece no comprender, no, digamos, retener la idea de que peras y manzanas son frutas, por tanto ahí hay una propiedad común. Peras y manzanas son comestibles, por tanto ahí hay otra propiedad común. Y peras y manzanas nacen en los árboles, por tanto, ahí hay una tercera propiedad común. Es más, existen peras y manzanas verdes y existen peras y manzanas amarillas. Yo no he conocido obviamente la primera pera roja para compararla con la manzana roja, sí, pero esto nos lleva al punto de fondo. Comparar equivale a identificar similitudes y diferencias. Por tanto, la operación intuitiva que dice, que digamos que está detrás de la estación de peras y manzanas no son comparables, es que no las puedo comparar porque, digamos, tienen atributos en los cuales difieren. Pero ¿y las propiedades comunes? ¿Por qué se obviaron las propiedades comunes? De forma tal que podemos comparar a efectos de un objetivo de investigación cualquier entidad con otra, cualquiera. De lo contrario, no hubiera existido un famoso tratado de el que fue el fundador, nada menos, del Instituto de Estudios Políticos y la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, el maestro Manuel García Pelo, que escribió un libro que se llama Derecho Constitucional Comparado, o tampoco Sartori hubiera escrito un libro que se llama Ingeniería Constitucional Comparada, o en el área de la economía no se hubiera escrito un libro que se llama Sistemas Económicos Comparados. Así que no hay ninguna inhibición ni objeción para, quiero decir, ninguna, ni de índole sociológico, ni epistemológico, ni ontológico, ni metodológico. No hay ninguna objeción que le permita, que le impida, perdón, que le impida comparar entidades diferentes. Y a esta pregunta que Paolo ha hecho es a lo que he dedicado precisamente 12 años, porque me he dedicado a comparar 120 episodios que en la literatura se conocen como episodios de democratización exitosos. A eso he dedicado 12 años. Por eso tardé tanto, porque es que hay que primero recabar mucha literatura en cada caso para asegurarse de que uno tiene un enfoque que por lo menos tiene algunos consensos académicos. Sí, Y lo curioso, después de 12 años, bueno, ya van 14. Lo curioso es que uno encuentra patrones, regularidades, Mm. encuentra propiedades comunes, encuentra procesos similares, análogos. Decía correcto. Kissinger, la historia enseña por analogía, no por identidad. Es decir, usted no va a conseguir un caso idéntico al otro. Evidentemente, todo caso es peculiar, pero pese a ellos encuentran patrones, modalidades, regularidades, incluso un incremento de variables que suele ser frecuente. Es decir, hay unas variables que aparecen en un gran número de casos de los 120. Entonces sí, sí hay y puede hablarse con propiedad una perspectiva comparada, es decir, no solo hacer la comparación formalmente, sino se pueden hallar algunas analogías en procesos que John, se supone que son distintos. sí, John, es muy importante porque yo conozco además que efectivamente tú tienes muchos años en esta investigación. ¿Tú te atreverías, y faltándote un poco el respeto porque sé que es un trabajo muy complejo y con muchos matices, pero tú te atreverías a darnos las principales conclusiones o aproximaciones después de estas investigaciones que tú nos podrías dar, transmitir después de haber realizado estas investigaciones? ¿Cuáles son los principales mensajes que tú le Mm. encuentras a esa importante, porque yo lo conozco y sé de cerca el trabajo que tú has hecho ahí, que nos pudieras resumir un poco de manera breve y contundente? Sí, cómo no, vamos a decirlo didácticamente, pensemos en cinco, por ejemplo, cinco grandes hallazgos. El primero, hay cuatro grandes modalidades de transición. Cuando se examinan incluso 145, no ya 120, porque son 145 los episodios exitosos de democratización entre 1900 y 2019, es decir, en casi un siglo, 20 años casi.
Son cuatro las modalidades. La transición por reforma o conversión, esta es la modalidad, perdón, la modalidad de transición en la cual los factores de poder del régimen no democrático son los que producen la liberalización política en primer lugar y posteriormente la democratización, es decir, los factores de poder del régimen no democrático son los capitanes de la transición, son los agentes del cambio de régimen político. La transición negociada o cooperativa, esa es la segunda. Ujú. Obviamente aquí se produce un encuentro, es decir, típicamente en una conversación privada, a veces de muy larga data, entre factores del régimen político no democrático de qué se trate y factores de la oposición hasta que se llegue a un acuerdo acerca de los procedimientos para inaugurar la democracia, que suele ser un proceso complejo. La tercera modalidad es la decisión por colapso. Se derrumba o implosiona o se disuelve la coalición dominante, le da soporte al régimen no democrático y en cuarto lugar la intervención militar extranjera. Esas son las cuatro modalidades. Para poner un par de casos, uno o dos casos emblemáticos por cada modalidad, Ujú. la transición por conversión es lo que ocurrió en Venezuela desde el año 36 con López Contreras. Y luego le sucede Medina Angarita, que amplía la liberalización política que inicia López Contreras e inicia la etapa democratizadora con el reconocimiento de derechos políticos de los partidos. Es Medina Angarita que legaliza Acción Democrática 4 semanas después de llegar al poder. Es Medina Angarita quien legaliza el Partido Comunista de Venezuela pocos días antes de que se produzca el golpe el 18 de octubre del año 45. Pero Ciertamente. ninguno de los dos son democratizadores, ninguno de los dos. Ambos son liberalizadores políticos y como digo, Medina Angarita inicia tímidamente, pero inicia la fase de democratización, porque estas son las dos etapas de las transiciones, liberalización política y democratización. Otro caso emblemático de transición por conversión o reforma es el caso brasilero. Son los militares, cuando llega el general Ernesto Geisel al poder, los que producen la liberalización política. En el caso de la transición negociada o cooperativa hay dos casos especialmente emblemáticos. El caso de Polonia, desde la mesa redonda del año 89, y el caso sudafricano, evidentemente, que es un caso muy especial de transición negociada Ujú. en virtud de la fuerza política y moral, el enorme poder en términos de capacidad e influencia que tuvo Mandela. Transiciones por colapso hay muchas. La venezolana del 58 es un caso de colapso. Mucha gente le llama transición negociada. No es exacto porque primero vino el colapso y después digamos, después se dieron los pactos. En Venezuela hubo desde el 31 de diciembre del año 57 hasta el 23 de enero 7 conspiraciones o 7 alzamientos militares de que se tenga conocimiento. El alzamiento del coronel Hugo Trejo, el del capitán Martín Parada, el alzamiento de la guarnición de Caracas, el alzamiento de la base naval de Mamo, es decir, en total fueron 7. Y por cierto, ese número y la naturaleza de esos alzamientos militares revela que había muy escasa coordinación entre factores de la Fuerza Armada venezolana de la época. Pero ese es un tipo emblemático de colapso. El caso de la caída del muro de Berlín y la posterior desintegración de la Unión Soviética es otro caso de colapso que, por cierto, logra instalar una democracia, pero a la postre es un episodio fallido desde la renuncia de Boris Yeltsin en diciembre del año 99. ¿Quién accede al poder con la renuncia de Yeltsin? Putin. Así que ahí se produce una autocratización a propósito de la pregunta que Pablo hacía hace rato. Ahí se produce rápidamente una transición a la autocracia. Y finalmente están los casos de transición e intervención militar extranjera. Ahí hay 11 casos correspondientes a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el contexto de la mayor parte de las transiciones que se han registrado históricamente hasta la fecha por esa vía, el contexto es la Segunda Guerra Mundial, mis estimados amigos, nada menos. Ah, ma- Ahí están, vamos, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Holanda, Japón, Italia, Luxemburgo, y ¿qué me falta? Sí, son 11 casos en total. Francia, sí, hay 11 casos, pero más recientemente se han agregado, después de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, se han agregado 7, 4 de ellos vienen o 5, perdón, vienen de África. No, 4. Sierra Leona, Vanuatu, Gambia,
y hay uno que siempre se me olvida. Son 4 casos del África y se sumaron obviamente Granada, Panamá y Timor Oriental. Eso completa los 7 casos adicionales que hallamos. Entonces, casos emblemáticos de transición e intervención por la vía de intervención militar, bueno, son Panamá, por ejemplo, Correcto. Granada, Panamá en tiempos de Noriega. Por cierto, la gente cree que Noriega fue presidente de Panamá en esos años. No, no. Noriega era el jefe de la guardia, el poder detrás del trono, ¿vale? Entonces, y ocurre que otra cosa que mucha gente o olvida o no sabe, antes de la intervención militar norteamericana en Panamá, que arranca el 20 de diciembre del año 89 y culmina el 29 de diciembre, mucho antes, en el mes de mayo de ese mismo año, se produce una elección presidencial que gana Guillermo Endara, el líder opositor, Cierto. No eh, reconoce así. con su compañero de fórmula de apellido Ford, que queda electo como vicepresidente. Y a partir de, bueno, se consume un fraude, evidente. Noriega no reconoce el triunfo de Endara y a partir de ahí se inicia un ciclo de movilización, un ciclo de estas que es reprimido muy severamente. Endara tiene que ingresar 2 veces al hospital porque le fracturaron el cráneo. Los famosos comités de la dignidad, vamos a decir, una suerte de tontún macuts Mm. latinoamericanos o caribeños en concreto, Tal cual. que reprimían, ¿no? Que reprimían a clavillazos y a veces hasta con armas. Y en otras oportunidades, en medio de las protestas, pues empieza a ser perseguido con el ánimo de asesinarlo. Y en una oportunidad se esconde en la Nunciatura Apostólica de Ciudad de Panamá y en otra oportunidad termina en la Embajada de Argentina. Es decir, esos son los casos de intervención militar extranjera. Si en Venezuela se iniciara una transición a la democracia, que en mi opinión todavía no se ha iniciado, si se iniciara, obviamente sería una modalidad, sería esta cuarta modalidad, porque había una intervención militar extranjera, con la peculiaridad de que no hubo en Venezuela ingreso de tropas masivas, que sí es lo que ocurre en el resto de los Claro, casos. claro. Nada más, nada más, un país de 75.000 kilómetros cuadrados, ya habían alrededor de 10.000 efectivos norteamericanos, obviamente todo el mundo comprenderá por el canal de Panamá, ingresan luego alrededor de 3.000 antes de la intervención y cuando se produce la intervención ingresan alrededor de 25.000 o 26.000 efectivos, con lo cual estamos hablando de cerca de 40.000 efectivos, repito, para un país de 75.000 kilómetros cuadrados. Si esta fórmula se hubiera aplicado como históricamente funcionó en algunos lugares, en Venezuela han debido ingresar alrededor de 200.000 efectivos norteamericanos. Entonces, Tal cual. yo creo que el costo y la Era muy alto. magnitud y los riesgos que suponía esa operación disuadieron al gobierno norteamericano de que se efectuara una operación de extracción, que es la modalidad específica, vamos a decir, la variante, sería más exacto decir, la variante específica con la que la intervención militar norteamericana se produce en Venezuela. Pero esto todavía no ha producido el inicio de la acción, podemos hablar de eso más adelante, Claro. aunque bueno, todo el mundo tiene expectativa en Venezuela y Sí. fuera de Venezuela de que esta cosa tenga lugar en algún momento. Sí. Yo John, Pablo, Entonces, estamos los dos aquí con expectativa, ¿no? Yo me sí, imagino, claro. Pablo, Era debes una estar en la primera misma reflexión. situación mía. Queremos preguntar por Venezuela. No, ¿Qué no, dices, Pablo? pero aparte de eso, yo justamente iba a entrar en ese punto, porque me parece interesantísimo lo que Dios nos está regalando, nos está obsequiando. Y fíjate lo siguiente, ¿no? Hay varios temas allí que tocan a Venezuela directamente, ya él de alguna forma ya lo ha enfocado, ¿no? Es decir, lo primero, históricamente la gente siempre plantea, cuando hay procesos de este tipo, de la rivalidad, la exclusión entre el concepto justicia y reconciliación. Es decir, queremos Mm. justicia o reconciliación, como si fueran excluyentes. Yo tengo la impresión, más filosófica que otra cosa, que probablemente se pueda hacer una reconciliación donde haya una dosis de justicia lo suficientemente importante como para que no se desdibuje otro estado, otra situación peor que la que había antes. Entonces, mi pregunta es, ¿son realmente irreconciliables los extremos de justicia versus reconciliación o hay un sistema de reconciliación que se basa en la justicia? Bueno, es una pregunta muy compleja, Paolo, porque la precondición que siempre establezco en conferencias, charlas,
conversatorio sobre esta materia, la precondición para que haya justicia en cualquier país es que se restablezca, si estamos hablando de un régimen autocrático, por ejemplo, es que se restablezca el Estado de Derecho. No puede haber justicia sin restablecimiento del Estado de Derecho. Y no puede haber restablecimiento del Estado de Derecho si, repito, estando en un régimen no democrático como uno, autocrático o autoritario, no puede restablecerse el Estado de Derecho si no se inicia una transición a la democracia. Correcto. Entonces yo comprendo la demanda de justicia, me solidarizo con ella, pero yo creo que hay una cuestión de tiempos, hay un timing para tal cosa. Y obviamente si hay un orden de los factores, como nos enseñaron en bachillerato, es más, en primaria, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, aquí sí, aquí sí, ni hablar en política en general, que el orden de los factores sí altera el producto, ni hablar, pero es que especialmente en esta materia, si se sabe que no puedes restablecer el Estado de Derecho si no se inicia cuando menos la liberalización política, porque ¿qué significa esa expresión? ¿Qué significa liberalizar políticamente? Significa restituir garantías que han sido violadas. Claro. Eso es lo que significa la expresión liberalización política. ¿Y por dónde arrancan las liberalizaciones políticas? ¿Y cómo se desarrollan? Arrancan restituyendo libertades civiles o derechos civiles, es lo mismo. Es decir, libertad de pensamiento, opinión y expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, habeas corpus, que es la figura jurídica que se supone nos protege frente a las arbitrariedades y amenazas tanto del Estado como de terceros. Especialmente las amenazas de detención arbitraria tienen lugar cuando se viola el habeas corpus o la inviolabilidad del hogar privado o la inviolabilidad de las comunicaciones privadas o la libre movilidad, libre tránsito. Es decir, estas son libertades civiles esenciales que se empiezan a restituir tan pronto se inicia una transición. Por tanto, no puede haber restablecimiento del Estado de Derecho si tú no le permites a los ciudadanos que ejerzan estas garantías, que Total. posean estas garantías, no solo de jure, porque están escritas en la Sí. Constitución o en las leyes, sino porque se pueden ejercitar de facto. Ya. Entonces, el punto de fondo, no puede haber justicia si tú no has caminado en la dirección de restituir las garantías que protejan a individuos y grupos sociales y políticos Clarísimo. de eventuales arbitrariedades de las autoridades o órganos del poder público. Ya. Así que, estamos frente a esta demanda habitual y absolutamente legítima que tienen las sociedades que encaran regímenes autocráticos. Tengo que ser franco, no puedes conseguir justicia si no restableces el Estado de Derecho y no puedes Totalmente de restablecer el acuerdo. Estado de Derecho si no se inicia la transición a la democracia. Voy a poner un ejemplo para intentar retratar la importancia de esto que estoy diciendo, la importancia de que el orden de los factores sí altera el producto en política y especialmente en transiciones a la democracia. Bueno, Alfonsín llega al poder en el año 83 cuando hay una, primero, creciente desmoralización en el seno de la Fuerza Armada Argentina con motivo de la derrota en la Guerra de las Malvinas. Es decir, en el caso argentino no hubiera sido posible la transición sin la Guerra de las Malvinas. Este es el error de cálculo que cometen los militares argentinos. Y a partir de ahí, un año después, los militares acuerdan privada y secretamente, esto no lo sabe mucha gente, acuerdan retirarse de la política y del poder. Lo acuerdan. Y acuerdan secretamente con algunos líderes opositores, esto tampoco se conoce mucho, acuerdan secretamente algunas garantías para poder entregar el poder. Ujú. Es decir, para que Alfonsín en efecto en la elección pueda ganar, ser reconocido y pueda tomar posesión, que es uno de los momentos más delicados de transiciones que ya están avanzadas. Pues bien, Alfonsín en el año 85, Alfonsín en mi opinión parece violar los acuerdos a los que se había llegado con algunos líderes opositores y los militares, entre líderes opositores y militares. Y en el año 85 se instala la famosa Comisión de la Verdad y se inicia el juicio que aquel fiscal legendario llevará adelante. Ujú. Bastante bien retratado en la película del mismo nombre, 1985. Es una película que les recomiendo. Y con Garrín, Claro. ¿no? Con el actor. mm, Exactamente, exactamente. Ese actorazo además. Entonces, bueno, se inicia el juicio y los comandantes militares terminan todos condenados, unos con mayores penas, otros con menores penas, pero todos condenados.
el que recibió mayor pena, o uno de los que recibieron mayores penas, fue, entre otros, Videla, bien merecida, en mi opinión, porque ese fue el más sanguinario de los Claro, militares argentinos. El periodo de Videla, recuerden ustedes que fue un cuarteto, violento, sí. sí, Videla, Viola, Galtieri y Franco. El periodo de Videla sin duda fue el más sangriento. Es por eso que la dictadura argentina es considerada una de las más represivas en América Latina. La otra fue la brasilera, la otra la paraguaya, de Stroessner. Sí. La paraguaya de los 10 años que van, perdón, la brasilera que va de los 10 años del 64 al 74. Bueno, quiero decir esto porque después de condenados los comandantes militares se produjeron 4 alzamientos militares en Argentina. 4, el más importante de los cuales fue el último. La democracia naciente en esa fecha en Argentina estuvo severamente amenazada. De hecho, Alfonsín tiene que renunciar 6 meses antes, no solo por la crisis socioeconómica, sino por los efectos que había generado la condena de los comandantes militares, porque toda la Fuerza Armada obviamente estaba muy preocupada por las consecuencias ulteriores de la condena. Es decir, pensaban que en algún momento les iba a tocar a ellos. ¿Cuándo me toca a mí? Así que la respuesta militar fue la consecuencia natural del famoso juicio y la condena a los militares. Así de delicado es este tema que quiero, digamos, así de delicado es la transitividad entre transición a la democracia y justicia, y ahora más recientemente se le denomina justicia transicional. Escribí un trabajo sobre esta materia hace ya creo que 4 años, está publicado en Internet, en donde intento relacionar qué efecto tiene la modalidad de transición sobre las perspectivas de una justicia transicional. Y obviamente me doy cuenta de que las perspectivas son mucho mejores si, primero, el tipo de transición que se produce es la negociada. Si son perspectivas mejores a largo plazo, no a corto ni mediano plazo, a largo plazo. Obviamente puede haber justicia más rápido, allí donde hay colapso o hay intervención militar extranjera. Obviamente no va a haber justicia si la transición es capitaneada por los propios factores de poder, de la autocracia hacia la transición por reforma o comercio. Con lo cual, en el paper quería decir, bueno, sí, las perspectivas mejoran dependiendo de la modalidad de transición o empeoran dependiendo de la modalidad. Es decir, no es un asunto sencillo. Esto es lo que yo he intentado explicar. Quiero que se comprenda que la precondición básica para la justicia es cambio de régimen político, porque sin tener el poder, vamos, ¿cómo usted puede inaugurar un proceso de justicia, así sea justicia transicional? Es decir, ¿cómo impone la justicia que usted tiene en la cabeza si no tiene el poder, si no puede tomar decisiones colectivamente vinculantes? Y ahí está, digamos, el peligro Sin duda. en una democracia Sin recién duda, inaugurada. sin duda. John, me queda claro que podemos comparar peras con manzanas, pero no sé si podemos pedirle peras al olmo. A ver, hay muchas expectativas con la transición en Venezuela y te quería brevemente, yo tengo algunas preocupaciones y tenemos algunas preocupaciones fundamentales. El tema de la negociación. Eh, es indispensable en todo proceso, de acuerdo a la experiencia y a la investigación que tú has hecho, es indispensable la negociación en todos los procesos de transición. Es decir, hay que ceder para llegar a acuerdos con quienes detentan el poder para que se permita ese régimen. Y la segunda pregunta que te quería colocar allí es en qué momento o del proceso el tema electoral, es decir, el voto, que debe ser, a mi modo de ver, un punto clave en el proceso de la consolidación de un proceso de transición. Esas dos cosas, negociación y voto. ¿Cómo lo ves en el caso venezolano? ¿Estamos negociando? Porque a mí a veces me da la impresión que quienes están negociando son los que están en el poder con el gobierno norteamericano. Veo, no sé si está existiendo una participación de la, vamos a llamar la oposición democrática en todo esto. Y por el otro lado, no veo muy claro cuándo se daría ese acuerdo para una elección, que es fundamental para eso que tú dices, establecer un Estado de Derecho o establecer una regla de juego donde claramente se pueda, además, como decía Pablo, no llevar esto a una impunidad extrema, sino también a una cierta justicia en ese proceso. Bueno, bella pregunta, Oscar, porque no todas las transiciones se producen por la vía de una negociación, eso hay que decirlo, aunque en mi investigación sí son la mayoría de los casos. Aquí está el segundo hallazgo en perspectiva comparada en mi investigación. Hugo y Estradioto investigaron 128 casos y dijeron
Bueno, a nosotros nos resulta más numerosa la modalidad de transición por conversión o reforma. Eh, Hayan allí como 47 casos, 45, 47, ya no recuerdo con precisión la cifra, y luego coloca la transición negociada o cooperativa, ellos le llaman transición cooperativa, con 37 casos, no es un número menor. En mi investigación, claro, la base de datos de Guy Stradioto, me estoy refiriéndome a Sujian Gu, un politólogo chino, y Gary Stradioto, un politólogo norteamericano, que publican un trabajo en el año 2014, que precisamente se concentra en el estudio de las modalidades de la democracia, de la transición a la democracia, y luego reeditan esa investigación en un libro de Routledge en el año 2016. En mi investigación, como la base de datos sí llega hasta 2019, que es la base de datos del Leiden Institute de la Universidad de Gothenburg de Suecia, es decir, hay 20 años más. La de Google Stradioto llega hasta el año 99, de 1900 al año 99. Esa es su base de datos para hacer el análisis comparado. La mía es la del Leiden Institute, que va de 1900 a 2019. Entonces, esos 20 años parece que hacen la diferencia para que se incremente el número de casos de transición negociada. Sí, para mí es la mayor regularidad, pero está muy cerca la transición por conversión o reforma. Es decir, están compitiendo ambas por el liderazgo sobre la modalidad de transición. Así que con esto respondo tu primera pregunta parcialmente. Es decir, no siempre es imprescindible, pero a la postre, no siempre es imprescindible para el inicio de la transición, Ujú. pero a la postre, para la culminación de la transición, sí se requiere una negociación. ¿Por qué? Porque, vamos, ¿cuándo arranca una transición? Una transición a la democracia se inaugura cuando las garantías que han sido violadas, es decir, libertades civiles y derechos políticos, empiezan a ser restituidos por factores de poder de la autocracia. Se empiezan a restituir. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y en Venezuela no se están restituyendo algunas garantías? No. En Venezuela ha ocurrido una liberación de presos políticos, masiva ciertamente, y en fecha más reciente están permitiendo el regreso de ciertos exiliados políticos, cierto, pero las garantías que protegen a estos individuos, las libertades civiles de las que hablé hace rato, libertad de pensamiento, opinión y expresión, reunión, asociación, habeas corpus, libertad de movilidad, libre tránsito, inviolable hogar privado, de las comunicaciones privadas, etcétera. Esas garantías que protegen a individuos y grupos sociales y políticos ya se restituyeron, porque es que la violación de esas garantías permitió que fueran encarcelados o que se exiliaran. Es decir, si tú los liberas pero no les restituyes las garantías que les protegen, así sea para opinar, ni siquiera para hacer actividad política, así sea para opinar, si tú no restituyes eso, entonces en mi opinión no se ha iniciado una transición a la democracia. Tú puedes liberar presos políticos y eso suele ser una señal que se toma en consideración en transiciones políticas que se inician. Por ejemplo, López Contreras a las 4 o 5 semanas de Ujú. haber llegado en el poder ya en el año 36, libera presos políticos y permite el regreso de exiliados. Sí. Sí, pero es que López Contreras simultáneamente produce una distensión con los medios de comunicación, una distensión explícita porque se restituye un canal de comunicación entre el gobierno de la fecha y algunos medios de comunicación y al mismo tiempo restablece, si le permite a factores opositores hacer actividad política. Se lo permite, es decir, hay una distensión también con factores de oposición. Entonces, si tú liberas presos políticos y exiliados, pero no restituyes otras garantías, en mi opinión, no puede hablarse del inicio de una transición a la democracia. Entonces, digo esto porque ahora quiero que vayamos al final de la película. ¿Cuándo culmina una transición a la democracia? Una transición a la democracia culmina cuando, primero, hay un acuerdo sobre los procedimientos para elegir gobiernos. Claro. Un acuerdo, y ese acuerdo obviamente tiene que ver con el acuerdo alrededor del procedimiento para que se celebren elecciones libres y competitivas, cuando menos. En la literatura especializada se habla de elecciones libres, justas, imparciales, competitivas, periódicas e internacionalmente verificables. Esos son los 6 atributos de las elecciones que tienen integridad, de forma tal que pueda haber competitividad, es decir, Claro. apertura al mercado electoral, digamos, diferenciación entre las opciones políticas, efectivamente que esas opciones puedan luchar por la conquista de los votos, de la favorabilidad de la ciudadanía, en particular de la mayoría. Y bueno, obviamente competitividad significa que haya alternativas que sean, digamos, de la preferencia de múltiples ciudadanos. Así que no puede haber
culminación de la transición si no hay un acuerdo sobre estos procedimientos. Este es un problema. Es decir, que si no lo logras al inicio, tienes que lograrlo de cara vamos, de cara a la culminación de la transición, porque si no, no culmina. Si no Sí. hay un acuerdo, no culmina la transición. Si factores de poder, una vez electos, mandatarios o autoridades en general, representantes políticos, si factores de poder como los militares los tumban, eso quiere decir que obviamente no había un acuerdo acerca de los procedimientos políticos y este es el Correcto. riesgo más importante que se corre Sí. en las transiciones cuando están en la fase de democratización. Aquí viene un tercer hallazgo que entronca directamente con la pregunta de Oscar, porque es que las elecciones solo son posibles, elecciones de esta naturaleza solo son posibles si hay restituciones de derechos políticos, y esto ya pasa a formar parte de la segunda etapa de la transición. Ya no es la liberalización política de lo que estamos hablando, ahora estamos hablando propiamente de democratización en un sentido restringido de la expresión. Correcto. ¿Qué tiene que hacerse para que se democratice un país? Bueno, chicos, tienes que reconocer el derecho de los partidos para competir por el poder. Tienes que reconocer, por ejemplo, estamos, las tarjetas electorales a sus respectivos titulares originales o los electos o los que están. Tienes que reconocerle a los ciudadanos el derecho de ser elegibles, es decir, de postularse para puestos de elección popular. Las inhabilitaciones en Venezuela obviamente restringen ese derecho. Y además inhabilitaciones por razones políticas, la gran mayoría de ellos. Una muy pequeña cantidad tiene que ver con Sí. sentencias penales firmes e interdicciones civiles. Es Ujú. decir, si tú no restituyes derechos políticos para poder hacer política, para que los ciudadanos puedan ejercitar la política de forma más directa, entonces, bueno, tú no estás democratizando. Por Claro. tanto, ¿cuándo se forja ese acuerdo? Es decir, sin ese acuerdo tú no puedes pretender la culminación de la transición. Entonces, puede que no sea imprescindible al inicio, pero sí es imprescindible de cara, Claro. vamos, al desarrollo de la transición. En algún momento tiene que celebrarse para que las perspectivas sean mucho más favorables, tiene que celebrarse algún acuerdo. Y obviamente usted, como tu pregunta va directamente al caso venezolano, y está pensando en lo mismo que yo, es decir, la negociación que yo veo en marcha es la negociación del gobierno venezolano, de las autoridades encargadas, pues, con el gobierno norteamericano y la oposición democrática venezolana no está en este momento en esa negociación, no lo está. El documento de Panamá intenta, Sí. vamos, presentar en escena a ese actor para decir, digo, aquí estamos nosotros. Nosotros también queremos participar en este juego, pero todavía no están. Es decir, una cosa es que usted pretenda ser un actor de la negociación, una negociación a tres bandas, y otra cosa es que lo sea. Son dos cosas distintas. Una cosa es que usted diga, un momentico, aquí estamos nosotros y pretendemos hacer cosas para influir, y otra cosa es que en efecto influya, porque poder es capacidad de influencia, ¿no es así, mis queridos amigos? Entonces, Así es, el problema absolutamente. venezolano es ese, que la oposición todavía no es un player, es decir, no es un actor que ejerza capacidad de influencia tal como para Sí. estar sentado en este momento junto con los otros dos, sentado metafóricamente, porque con Sí. las Sí. herramientas de la tecnología hoy en día no tiene que estar presencialmente, digamos, para que estés en esa negociación que a la fecha es a dos bandas. Entonces, que sea a dos bandas puede influir en el resultado. Claro. Que sea dos bandas puede significar que no se produzca en un periodo la transición. Por eso decía al inicio, nada es inevitable. Sí. Que sea dos bandas significa que pueden estar habiendo concesiones mutuas entre esos dos actores. Tú me Claro. garantizas algunos intereses económicos financieros y estratégicos, de recursos estratégicos, no solo petróleo y gas, sino también minerales que son estratégicos para la industria de la tecnología. ¿Con quiénes se presenta Trump en China en Sí. la última reunión bilateral? Sus ¿Con empresarios. quiénes? ¿Con qué capitanes de empresas se Sí. presenta? Sí. Con las industrias tecnológicas y obviamente las energéticas. Entonces, este, bueno, es decir, es un temazo porque tú te conviertes en un player de una transición, en un jugador, cuando en efecto tienes capacidad de influencia. Y esta capacidad de influencia tiene que ser tanto entre factores de poder, de la autocracia, como en este caso, digamos, con el gobierno norteamericano. Así Sí. que para que la oposición pueda tener mayor influencia, obviamente tiene que conversar con el gobierno norteamericano, no tiene otro remedio, y también tiene que conversar con factores de poder.
y tiene que formular una oferta de garantías e incentivos a los factores de poder. De lo contrario, no es un player. Es decir, ¿qué tienes tú que ofrecer que yo tengo que sentarme a hablar contigo, chico? ¿Qué es lo que tú me... Ah, tú no me ofreces nada, yo no me siento contigo. Claro. Ah, tú lo que haces es amenazarme permanentemente, yo no tengo nada que negociar contigo. Ese es el problema de la oposición venezolana en este momento. Unos sectores de la oposición sí han ofrecido cosas, otros sectores no, pero bueno, Claro. el liderazgo actual durante mucho tiempo amenazó a factores de poder de la autocracia y obviamente eso generó resistencia. No lo estoy legitimando ni justificando, estoy comprendiendo la dinámica política. ¿Sí? Bueno, obviamente si usted me amenaza durante 15 o 20 años consecutivos de amenazas existenciales, digamos, dicen varios programas de opinión que usted no me quiere ver muerto, que usted lo que me quiere ver preso, es preso. Entonces, bueno, usted me está formulando una amenaza existencial, entonces yo no tengo nada que negociar con usted. La única forma en que la oposición se siente en esa negociación a tres bandas es que el gobierno norteamericano fuerce a las autoridades venezolanas, Claro. pero de vuelta. Entonces, para eso la oposición tiene que garantizarle cosas al gobierno norteamericano. Este es un complejo juego de negociación Sí, en el sin que duda. no hay dos actores, sino tres. Entonces, bueno, ¿a qué es lo que le ofreces tú a uno y a otro? ¿Qué te ofrece el otro a ti y a ti? Sí, es decir, es a tres bandas. Esto es billar. Sí, digamos, esto no es, digamos, esto no es tenis, ¿me Sí. entiendes? Una cosa Si fuese interesante. tenis se está jugando mal en mi opinión, pero bueno, es otro. Una cosa interesantísima de lo que estás planteando, me vuelve a llevar a mí a los procesos históricos o político-históricos. O sea, el proceso político como proceso histórico es muy largo. Yo siento que la situación que Venezuela vive hoy no comenzó con el presidente Chávez ni terminó con la extracción militar del presidente o de Maduro. Es decir, este proceso viene mucho antes y va a seguir mucho después. Esa es la visión un poco más holística y comprensiva. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Porque ciertamente la oposición tiene méritos importantes en lo que ocurre ahora. ¿En qué sentido? Si las elecciones del 28 de junio, hace un par de años, no hubiesen sido como resultaron ser y no se tuviese, digamos, pruebas evidentes o contundentes de alguna versión política que ellos plantearon, probablemente no se hubiese desencadenado lo que ahora ocurrió. Pero además, todo lo que los esfuerzos que se hicieron prevalentemente también, pero además todo lo que ocurrió en la decadencia de la época democrática venezolana que generó, digamos, llamo yo siempre el caso de los dos repitientes. Venezuela tuvo dos presidentes repitientes, repitientes para jugar con las palabras del mal estudiante. Es decir, volvimos a votar por Carlos Andrés Pérez y volvimos a votar por Caldera y echamos por la borda 30 años de formación política de gente de 40, 50 años para darle pues, la posibilidad de que gobernaran personas de una edad más avanzada. No tengo nada contra la longevidad, al contrario, bienvenida sea su sabiduría. Lo que digo que históricamente es muy complejo todo esto y por lo tanto cuando planteas ahora que la oposición, yo me pregunto, ¿realmente es oposición lo que llamamos oposición o es el gobierno desconocido por el... Es decir, esto es tan complejo porque hubo un resultado electoral el 28 de junio. Nadie lo puede oficializar todavía, pero hay una evidencia. Sigue caída la página del CNE. No hay resultados oficiales previstos. O sea, todo lo que ocurría con consistencia estadística electoral ya no lo hay. Esa persona y ese presidente fueron reconocidos por una cantidad de personas. La líder María Corina, el presidente Mundo González Urrutia. Pero hoy llamamos, todos llamamos a estas personas oposición, pero ganaron una elección aparentemente. Entonces, el que está en el poder está detenido. Quien está ahora está allí porque hay negociaciones con Estados Unidos. Es decir, está en una situación Mm, mm. extraordinariamente confusa. Bueno, así es, Paolo, así es, así es. Bueno, me pareció muy interesante tu primera referencia, porque hasta la autocratización venezolana de tiempos de Chávez no fuese, no hubiese sido posible sin un deterioro significativo del sistema de partidos venezolanos. Ese deterioro arranca, en mi opinión, en la década de los 80 y el fenómeno subyacente a ese deterioro es una pérdida reiterada de eficacia del sistema político venezolano. Es decir, a partir del año 80, todos los indicadores, sin excepción, todos, y especialmente los económicos financieros o socioeconómicos, como le queramos llamar, todos sin excepción se deterioran, se deterioran.
la llamada década perdida de América Latina, que fue perdida en lo económico, no en lo político, la llamada década perdida eh, tuvo un impacto muy severo en Venezuela. El decrecimiento económico no arranca con el Viernes Negro, el decrecimiento económico en Venezuela arranca en el año 80, recesión arranca en el año 80 y habrá muy pocos años de crecimiento, un crecimiento muy débil, muy frágil, el poco que hubo en los 80, e incluso con el esfuerzo que hizo Pérez a partir de su periodo, en donde efectivamente restablece un crecimiento económico de calidad, bueno, no fue sostenible. Políticas, en mi opinión. Pérez tuvo mucho mérito en intentar una reforma estructural en lo económico que ya tenía 14 años de vencimiento, es decir, las reformas han debido llegar mucho antes, pero en mi modesta opinión comete unos errores estratégicos significativos que obviamente permite el acceso al poder de determinados factores. Bueno, esas condiciones previas que permiten la llegada de Chávez al poder y la posterior autocratización me parece interesante analizarla, pero obviamente estamos en otro momento, Claro. si no consumimos lo que quedaría de programa, porque es un tema denso, a ese tema Sí, le dediqué mi tesis de maestría, la dediqué a eso. Mi tesis de maestría se llama La caída de la democracia pactada. La caída de la democracia pactada, ineficacia y deslegitimación del sistema político venezolano. Ese era el título de mi tesis de maestría. interesante. Del mismo modo puede decirse algo similar con lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo desde el 3 de enero es una serie de cambios que todavía, en mi opinión, no califican para ser llamados como transición a la democracia, De acuerdo. pero sí hay cambios. Sí, claro que hay cambios. Hay cambios en lo económico financiero, hay cambios en la estructura del Estado, ¿sí? Del autoritarismo hegemónico que teníamos. Bueno, ahora se está construyendo una tecnoburocracia unitaria, ¿no? Una tecnoburocracia. Es decir, usted ve a actores con perfil técnico en puestos estatales hoy, en contraste con los que veía en el pasado, que o bien eran más ideologizados o bien respondían a agendas de intereses de sectores internos de la coalición dominante. Mm. Eh, John, y como decías tú hace un y rato, disculpa que te interrumpa, sí, la autoridad encargada, como tú llamabas hace un rato, no tiene unos poderes soberanos amplios, tiene unas limitaciones producto de este mismo acontecimiento político. claro, Ah, claro, Pablo, desde luego. Las restricciones. Ahora, ¿qué es lo que yo observo? Es decir, los norteamericanos le han delimitado el tablero, digamos, de actuación a las autoridades encargadas. Pero yo veo que les dejan algunos grados de libertad. muchos, sí, claro, Veo que le dejan algunos grados de libertad. Ah, aquí no te puedes meter, aquí las decisiones las tomo yo y esto pasa por mi revisión y supervisión directa. Pero en otras cosas que no representen mayor amenaza para la tutela norteamericana, nadie tiene que ofenderse con esta expresión. Es una descripción. sí, En efecto, esto es un país tutelado en este momento. Vamos a llamarnos engaños. Entonces, sí, no lo digo en un programa de radio, lo dije y no me invitaron más. Bueno, pero ¿qué quiere que diga entonces? Digamos, que dice falacias o eufemismos. Diga lo que quiere usted. Así que sí, es así. Pero decía esto porque comentaba a propósito de las transiciones de una perspectiva histórica y ya no politológica. Bueno, sí que es muy difícil establecer el corte entre un tiempo y otro. Bueno, lo que estamos viviendo, sí, es una transformación del régimen autonómico venezolano. Hay una relativa, para mí muy tibia, una relativa flexibilización, ¿sí? En lo económico financiero hay obviamente unas reformas más aceleradas. En lo político hay unos cambios tímidos, libero masivamente presos políticos. Si luego, a partir de hace unas pocas semanas, empiezo a pedir el regreso de exiliados, ¿usted cree que ellos están regresando? Tampoco que les dé no, porque hay una negociación con las autoridades encargadas. Claro que hay negociación, es decir, en muchos casos bilateral o por intermedio de algunos grupos políticos, por cierto. Pero esos señores no se hubieran atrevido a pisar el suelo venezolano si no tienen certeza de que no van a detener. Es decir, si no hicieron la consulta con factores de poder. ¿Me entienden ustedes? Ahora, correcto, ¿eso significa que ya se restituyeron las garantías? No. Entonces, todavía, en mi opinión, no estamos allí. correcto. ¿Sí? Este es el punto fundamental. Ah, podremos ingresar en algún punto relativamente próximo a una transición a la democracia. En mi opinión, sí es posible. En mi opinión, sí es factible que se inicie la liberalización política. La primera etapa, que se inicie la transición
que no da garantía de final Correcto, feliz, repito, correcto. que se inicie. Pero aquí vienen los problemas. Y el tercer hallazgo en perspectiva comparada que yo he podido encontrar en la investigación. La mayoría de las transiciones a la democracia se inician, experimentan una reversión autoritaria. La mayoría. Déjame ponerlo con numeritos para que todo el mundo lo entienda. Y este es un hallazgo que para mí fue muy importante. Entre 1900 y 2019 se han encontrado 383, lo repito, 383 episodios de democratización en el mundo, en el mundo. 383. De esos 383 episodios de democratización, 145, de ahí viene la cifra que mencionaba al inicio del programa, 145 son denominados episodios exitosos de democratización, es decir, se instaló la democracia. Imagínate tú. En un caso se trató de transiciones largas. La transición brasilera duró entre 14 y 15 años. La transición mexicana, desde las reformas legislativas en materia electoral que se aprueban en el año 76 y que se empiezan a aplicar desde el 77, bueno, esa transición dura hasta lo que Fox, digamos, indica, hasta la llegada de Fox. ¿Quién es el democratizador en México? Cedillo, Cedillo, El ¿sí? propio PRI. Sí, sí. El propio PRI, correcto, es el propio PRI el que permite esas reformas legislativas, electoral que le permite a la oposición empezar a crecer. ¿Cómo? En consultas electorales municipales, Esa cifra, estadales luego. esa cifra, Fue una transición de más de 20 años. la Entonces, cifra que diste, es John, decir, es delatadora. Estamos hablando del 30%, o sea, de cada 10, solo 3 son exitosos. 38, con exactitud Exacto, 38. exacto. 4 de cada 10 Sí, transiciones a la democracia que se inician, 4 de cada 10, correcto. 38, casi 39. Sí, 4 de cada 10, 145, 383. 4 de cada 10 transiciones que se inician correcto. no concluyen felizmente en la instalación de, perdón, concluyen felizmente. 145 de 383 son los episodios exitosos, pero la mayoría, 226 casos, y hay otros que son casos censurados porque no se sabe hasta dónde Correcto. se paralizaron en algún punto y no se sabe. Esos son 12 casos. Pero 226 episodios de transición que se iniciaron fueron episodios fallidos. Claro. Experimentaron una reversión Es autoritaria. Y por complejo cierto, todo esto. Paolo, esas reversiones condujeron a regímenes autocráticos o no democráticos peores que Claro, claro. la gran mayoría de ellos, peores que el precedente. Ese es el reto. Entonces, exactamente, ese es el desafío. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que hay que comprender muy bien las dinámicas de una transición y aquí, obviamente, parento la pregunta de Paolo con la de Oscar. Ocurre esto en la mayoría de los casos, no solo porque no se ofrecen garantías e incentivos, actores de poder, porque de lo contrario, porque se van a ir, es lo que ellos piensan. Claro. ¿Por qué tendríamos que irnos? Es lo que piensan ellos. Un quinto de los mandatarios, esto está en una investigación de Barbara Gates, Joseph Wright y Erika Franz del año 2018, un libro que se llama How Dictatorship Works, ¿cómo funcionan las dictaduras? Año 2018, 2018, Gates, Wright y Franz, sí, Gates, Wright y Franz. Un quinto de los mandatarios del régimen autocrático que salen del poder son asesinados. No lo estoy recomendando, atención, Claro. por el amor de Dios, solo describo el hallazgo de esa investigación. Bueno, la gente interpreta unas cosas loquísimas de lo que uno dice, usted sabe. Un quinto de los mandatarios de regímenes autocráticos que salen del poder, o no democráticos, que salen del poder son asesinados. Un quinto adicional son encarcelados. Un quinto adicional son perseguidos. ¿Sí? Conforme a mi investigación, bueno, no he llegado al quinto adicional, pero sospecho que el quinto adicional no la pasa bien. Claro. Parece que entre un quinto y un tercio son tipos que se libran, digamos, de las posibles amenazas y sanciones, castigos, parece que se libran, pero obviamente la mayoría corresponde al siglo pasado. Cada vez es más difícil Claro. que los autócratas salgan por las buenas. Cada vez es más difícil, sobre todo con la Constitución. Primero, el Estatuto de Roma y segundo, la creación de la Corte Penal Internacional. Es más difícil. Entonces, esto es importante decirlo porque si usted no le ofrece algunas garantías y esto es sumamente antipático, impopular, ¿cómo le vas a ofrecer a esos bichos que nos ha hecho tanto daño? Pero es que si no nos facilitas la transición, mano. Claro. Este es precisamente el dilema estratégico y ético.
Si Ujú. no nos facilitas la transición, este es el problema. Sí, De lo contrario, se resisten. claro, Yo veo a las autoridades locales entendiéndose con el gobierno norteamericano y viceversa, y lo dicen públicamente claro, ambos, claro. Es que tiene que ser, ambos. están acostumbrados a eso. Entonces, entonces, ¿cómo la oposición puede llegar a ser un player, un jugador que entre en escena? Ah, bueno, por un lado, tienes que formular una oferta de garantías e incentivos a ambos actores, Sí. porque esa sería una negociación a tres bandas, no a dos. Y Legim- segundo, aquí viene el problema importante, tiene que desarrollar una fuente de presión interna, porque de qué otra manera yo claro, estaría obligado a sentarme contigo. Es decir, ¿cuál es tu poder para yo sentarme contigo? Entonces, funciona con dos palancas. Sí, tienes que ejercer presión y una presión muy bien calculada, estratégicamente utilizada, sino a lo loco, digamos, no con extremismo. No, 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 no. Esto es claro, una presión que usted ejerce para formar parte de una negociación. Sí, correcto. y por otro lado, en efecto, tiene que formular una oferta de garantías e incentivos. Las ofertas de garantías e incentivos tienen límites. Tú no puedes ofrecer unos incentivos y unas garantías a gente que tiene vinculación con el narcotráfico. No puedes ofrecerle garantías e incentivos a aquellos que estuvieron involucrados en violaciones de los derechos humanos. Ahí hay unas restricciones éticas. Entonces, mira qué complejo es esto. Sí, Sí, hombre, y tienes que saber a quiénes le formulas la oferta, no a todos los factores de poder. claro, Es a algunos claro. que tienen que tener poder y simultáneamente deberían estar con predisposición favorable a la transición a la democracia. Y a veces tiene que construir esa predisposición, a veces no hay, no existe esa predisposición. Es decir, esto es un asunto complejo, amigos. Claro. Es tan complejo. Yo les invito a John y Oscar que entremos ya en la fase conclusiva, no porque no nos guste, nos encantaría, pero el límite del tiempo, o sea, de todos nosotros y para poderlo también hacer, digamos, agradable al oyente. Yo entraría sin agotar ningún tema porque valdría la pena seguir conversando en episodios posteriores, porque esto va a continuar y o sea, por mucho tiempo, o sea, por un tiempo que históricamente se justifique. Me gustaría entrar un poquito en en la fase conclusiva de esta conversación. Aun cuando dijiste hace un rato conclusiones tentativas, siempre son provisionales, ¿no? Por el cambio, el dinamismo histórico. Es lo siguiente, en un mundo soñado, un mundo ideal, eh, una transición, cualquiera que ella sea del país que sea, Venezuela incluida, en un mundo ideal implicaría un proyecto de país común que todos abrazamos para empujarlo hacia adelante. Pero viendo la historia, los datos fácticos, es decir, es muy poco plausible pensar en que vamos a tener un diseño de país único, de consenso, en el que convergemos todos porque hay posiciones muy diametrales, pues, diametralmente opuestas. Entonces, mi pregunta es justamente lo que acabas de mencionar. Hay casos en que se da un proyecto de país común en un proceso de transición, lo abrazamos todos los factores, nos ponemos de acuerdo y más allá de las restricciones éticas o legales o normativas, se empuja un proyecto único, se rebautiza, recompone un compromiso global. Eso existe o es mucho sueño. Y cuando no existe, entonces, la alternativa, ¿cuál es? Bueno, es que ninguna sociedad llega a soluciones concluyentes a sus conflictos, Paolo, y tú lo sabes bien. Es decir, ¿qué es la democracia? ¿Para qué existe el gobierno de la mayoría limitada, tal y como la definía Sartori? ¿Para qué? La democracia existe para resolver conflictos y diferencias sociales hondas. Ujú. Y en estos tiempos las diferencias parecen ampliarse. Es decir, en lugar de reducirse, más bien proliferan los problemas, proliferan las fuentes de conflicto. Y obviamente de lo que se trata es de cuáles son, de entender cuáles son, prescribir y ejecutar, diseñarlas y ponerlas en marcha, cuáles son los instrumentos, cuáles son las instituciones que permiten tramitar esas diferencias y esos conflictos. Correcto. Así que en las democracias los conflictos, las diferencias se tramitan por intermedio de las elecciones, por intermedio de los tribunales, por intermedio del parlamento y por intermedio de la opinión pública. Esas son las cuatro grandes instituciones de la democracia. Correcto. Así es. Eh, entonces, digamos, el asunto es, se acepta como parte de los comedimientos deliberativos que deberíamos acordar. Se acepta que el procedimiento para resolver conflictos es un régimen democrático. Ese es el punto de partida. Correcto. No se acepta. Bueno, tenemos un triple problema, Correcto. que es en donde estamos. Es Eh, decir, es- ¿qué te comunicaron los factores de poder
de cara a la elección presidencial del año 24 con una mayoría abrumadora a favor de González Urrutia, demostrable luego con actas a los 2 días. ¿Qué te comunicaron? No estamos de acuerdo con esa regla de juego. Eso es lo que te están comunicando. Es decir, el problema que hay en Venezuela es entre legitimidad sociopolítica versus poder. Correcto. Ah, ustedes tienen legitimación, sí, como no, pero nosotros tenemos poder. Eso es lo que te está comunicando Claro, esa el es régimen autocrático. Entonces, la gran pregunta es cómo construyes un camino en el que la democracia también les convenga, cuando menos a la mayoría del proyecto chavista. Esta es la principal oferta que tú tendrías que formular, que la democracia naciente incorpore, cuando menos, repito, a la mayoría del chavismo. Cuando digo el chavismo, no estoy pensando solo ni fundamentalmente en el vértice del poder del régimen autocrático, estoy pensando en Las cuadros medios bases. y en las bases sociales, correcto. claro. Así que si tú arrancas un experimento democrático excluyendo al chavismo, ¿qué estás haciendo tú? Estás No, construyendo un enemigo mucho más grande y poderoso. y desconoces el país. Por ejemplo, Desconoces. ¿cuál es el riesgo que yo veo? Supongamos, para entrar en la fase decisiva de este programa, supongamos que se produce una elección medianamente libre y competitiva y supongamos que se le permite a un opositor postularse, cualquiera que él sea. A la fecha yo percibo que la autocracia todavía mantiene restricciones sobre algunos actores, mantiene poder de veto. Esto ocurre con muchas autocracias, muchas, muchas. Correcto. Muchas vetan a aquellos que representan amenazas existenciales para su perdurabilidad en la política y eventualmente en el poder. El fascismo Pero italiano, que supongamos que, hoy es día de Italia. El fascismo en Italia, que es una correcto, felicitaciones, por cierto, felicitaciones a Oscar en a particular. Oscar, así es. Oscar es el embajador italo-venezolano que hay Amén. en el mundo. Entonces, Muchísimas bueno, gracias, pues. supongamos que se le permite a un candidato opositor competir, supongamos que gana y supongamos que se le reconoce el triunfo. Muy bien, ¿qué garantía nos puede ofrecer no solo esa candidatura, sino todas las fuerzas políticas que le darían soporte a esa figura o esas figuras, porque tendría obviamente un listado de gentes detrás de él? ¿Qué Ujú. garantía tenemos de que eso ofrece gobernabilidad de largo plazo? ¿Qué garantías tenemos de que ese naciente régimen democrático en potencia se va a sostener? ¿Qué garantía tenemos de que no se va a producir un golpe de Estado? ¿Qué garantía tenemos incluso de que la tutela norteamericana no va a intentar ejercer influencia una vez que esa autoridad haya sido legitimada y tome posesión? Porque este es un gran problema, por cierto, de los casos de transición por la vía de una intervención militar extranjera. La tutela perdura mucho más allá de la instalación de la democracia. Cuidado, cuidado. Es decir, el que esté pensando que esto ya está resuelto porque la tutela... No, amigo. ¿Cuál es el gran dolor de cabeza de muchas de las democracias centroamericanas? Sí, de algunas democracias de Sudamérica. Sí, pero sobre todo las centroamericanas y del Caribe, que se mantuvo mucho tiempo la tutela. Entonces las autoridades no gobernaban de facto solas. La tutela ejercía poder todavía, Sí, incluso habiéndose legitimado autoridades. Entonces, caray, aquí tenemos un problema. Es decir, doble problema. Primero, ¿cuándo culmina la tutela? ¿Cuándo culmina el tutelaje? Pero más aún, si eligiéramos a factores de poder, si eligiéramos a factores opositores en el gobierno y se le reconociera el triunfo, ¿cuánto tiempo gobernarían? ¿Cuánto tiempo duraría esa democracia? Entonces, yo lo que me estoy planteando es una ruta para construir una estrategia, es decir, una metodología para construir una estrategia que le ofrezca mejores perspectivas a esa democracia naciente. Nadie quiere tener democracia por 3 días o por 2 meses en Venezuela. Es decir, la expectativa colectiva que hay es que este experimento democrático sea mucho más longevo que el anterior, que duró con exactitud 43 años. Del año 59 a 2002 median 43 años. Eso es lo que duró la democracia en Venezuela, descartando obviamente absolutamente. el experimento precedente del trienio. Entonces, ustedes entienden de lo que estamos hablando, obviamente pues son gente inteligente, pero ¿cuántos en Venezuela no entienden esto de lo que estamos hablando? Porque la gente cree, bueno, sí, vamos a unas elecciones, elegimos, sí, se le reconoce el resultado y estamos listos. No, mi querido amigo. Si usted no construye acuerdos previos, ese Correcto. señor o esa señora no duran en el poder. Los Tienes- tumban. Y por cierto, lo pueden tumbar no solo las autoridades locales, sino también la tutela norteamericana. Entonces, ajá, esto es de lo que estamos hablando. ¿Cómo Así construye es. bases para que ese sistema pueda ser sostenible?
Sí, ahí hay una complejidad tremenda. Mira, John, estimado, ha sido verdaderamente un Un gusto. placer. Se nos agotó el tiempo, pero yo creo que nos podríamos quedar a conversar aquí una semana porque el tema es muy variado. Permítame unos comentarios muy rápidos Adelante. que han venido, que tengo acá a raíz de las intervenciones tuyas, John, y comentarios de Pablo. Uno, la primera es que me parece que estamos en un proceso al menos incipiente de transición en Venezuela. No pareciera que todavía estamos enrumbados formalmente en esto, del punto de vista, digamos, el análisis. Estamos en un proceso muy incipiente y que también es muy complejo. Una segunda cosa que me viene a la mente, y disculpen el desorden, es este tema del tutelaje o de la participación de Estados Unidos. Con toda franqueza, y me disculpan que lo diga de esta manera, si el proceso de transición en Venezuela es preta por té o es custom made, es decir, preta por té que me lo establecieron otros o lo hago a mi medida, sea a mi medida o sea establecido previamente o prefabricado, es absolutamente indispensable el rol de Estados Unidos aquí. Es decir, vamos a suponer que lo que sucedió el 3 de enero no hubiese sido la intervención de los Estados Unidos, sino hubiese sido un movimiento interno totalmente liderado pues, por fuerzas políticas nacionales. Bueno, hoy en día tendríamos que sentarnos en una mesa de negociación con los Estados Unidos. Es indispensable porque si no, esto no funcionaría. ¿Y por qué? Y yo creo que en eso coincido mucho con la apreciación que hemos comentado con Pablo. Hay un momento geopolítico, además internacional, y donde tú lo señalabas muy bien, John, cuando decías de la visita de Trump a China. Este es un momento donde energía, tierras raras y posición estratégica de un país como Venezuela acaba de entrar. O sea, si veníamos bien en las acciones, bueno, nos disparamos en la bolsa. Es decir, Venezuela en este momento es absolutamente estratégico. Y para los Estados Unidos aún más, porque estamos hablando del hemisferio natural de influencia de una potencia de la magnitud de los Estados Unidos. Es decir, yo me atrevería incluso a decir una cosa que puede ser muy aventurada, pero es que independientemente si después de Trump hay una administración demócrata, lo que se hizo en Venezuela va a continuar de alguna manera u otra, es decir, una suerte de tutelaje, de presión, de observación sobre Venezuela que va a ser muy cercana. Y como tú bien lo dices, John, no solamente va a estar determinado en el proceso de transición, sino también en lo que venga después del proceso de transición, porque Venezuela ha pasado a ser un tema demasiado importante para los intereses y para la seguridad de los Estados Unidos de América, y eso queda absolutamente claro. A mí me parece muy infantil imaginarse un proceso de transición en Venezuela sin la presión de los Estados Unidos o sin el papel que tiene que ejercer los Estados Unidos. La otra cosa me queda claro y nos queda claro también el tema electoral. No es suficiente con una elección. Aquí tenemos que meter el tema de elecciones en un cuadro más complejo que sigue siendo negociación y acuerdo que permita que eso sea muy estable. Bueno, miren, Pablo, me permito en nombre tuyo y mío, y por supuesto, tú cierra, Pablo, después y con los saludos de rigor, pero quiero en nombre de los dos, John, agradecerte muchísimo esto. Espero que no sea la primera vez que nos aceptes la invitación a conversar con nosotros y quién Bueno, la sabe si primera la fue que próxima no sea vez la única, ok. si tengamos Con mucho otro gusto, estado, amigo, con otra mucho gusto. situación en la transición venezolana. Bueno, esto es como siempre, un día cualquiera, en cualquier lugar. Un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y además a John por aceptar la invitación. Pablo, ahí te A la lanzo. orden. Bam, para ti. Al contrario, te dejo a John Magdaleno. Gracias para que nos dé su mensaje final. ¿Qué le dirías a cualquier oyente de este programa? Con cara pues a la objetividad que te distingue, a tus estudios y a decirle a la gente la verdad. O sea, en qué momento estamos y qué esperamos. Mira, Paolo, estamos en un momento de cambios. Vamos, estos cambios, muchos de ellos son muy favorables, pero obviamente todavía está mucho trecho, no en términos de tiempo, sino de procesos, mucho trecho por recorrer para intentar identificar cuál es la trayectoria definitiva de este proceso. Y lo más importante, digamos, de cara a la audiencia, lo más importante que a mí me parece digamos, de lo que podría tomarse conciencia, bueno, es de la complejidad del proceso. No se den por sentadas algunas cosas que no están listas. Dejemos la simplificación de asuntos complejos como este.
Mientras mayor sea la comprensión colectiva sobre este tipo de fenómenos, bueno, tanto mejor la sociedad podrá y tanto más eficazmente podrá operar la sociedad. Porque es que unos cuantos episodios fallidos, y con esto cierro, unos cuantos episodios fallidos de la transición, de democratización, se deben a que ni la sociedad, ni los líderes que intentaban ser agentes de cambio político comprendían de qué están hablando y por aquello por lo cual estaban luchando. Correcto. No lo comprendían a fondo. Correcto. No lo comprendían a fondo, es decir, había mucho voluntarismo, mucha deontología, es decir, mucha normatividad, vamos, pronunciamientos axiológicos de deber ser, ajá, pero campeón, usted comprende cómo es que esto se baja a tierra. Este es el desafío venezolano precisamente. Listo. Gracias a todos. Como siempre, en cualquier lugar. Gracias a ti, John. Un abrazo para todos. Estamos Abrazo pendientes. para todos. Gracias.